Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente, no solo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Comenzamos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Muchas Voces, un mismo viaje. Mi nombre es Fernando y formo parte de los grupos familiares Al-Anon. El propósito de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no es una organización religiosa ni de asesoría. No se inmiscuye en las creencias religiosas o falta de ellas. No es un centro de tratamiento, ni está afiliado con otra organización que ofrezca dichos servicios. No expresa opiniones sobre asuntos externos, ni apoya empresas ajenas. No da consejos específicos a sus miembros. Únicamente sugerencias sobre lo que les ha servido en sus propias dificultades. No cobra cuotas ni honorarios a sus miembros. No proporciona ayuda económica, ni es un centro social o de caridad. No acepta dinero por sus servicios, ni cualquier otro tipo de contribución proveniente de fuentes ajenas a los miembros de Al-Anon. No pone en peligro el anonimato de sus miembros ni del alcohólico. Así es, Fer, y pues iniciando este primer programa del 2023, y pues lo iniciamos como lo sabemos hacer, con un fragmento de la lectura del día de hoy, 3 de enero, que dice así: del libro Un día a la vez en Al-Anon. ¿Por qué desperdicio mi valioso tiempo y mi energía tratando de explicarme por qué bebe el alcohólico y por qué no piensa en su familia, ni en sus obligaciones, ni en su reputación? Lo único que necesito saber es que él padece una enfermedad, el alcoholismo, la propensión a beber. ¿Por qué no me compadezco de él y de su mal cuando tan fácilmente me apiado de quienes sufren de otras enfermedades? ¿Los considero culpables? Entonces, ¿por qué lo culpo a él? ¿Puedo mirar dentro de su corazón y darme cuenta de la verdadera naturaleza de sus sufrimientos? Pues excelente lectura porque nos recuerda nuestro propósito, ¿no, Fer? El prestar ayuda a familiares y amigos de alcohólicos. Y creo que el iniciar este año, pues es también el ver todo lo que pues se fue enriqueciendo este programa martes con martes, de esos programas que en 2022 nos fueron llevando a este segundo año de difusión pública de manera digital. Y pues recuerdas que en ese último programa de 2022 pues hablamos de, pues creo que un buen número de programas que hicimos, tanto pues de tu mano como también de hijos adultos, el llevar el mensaje a los rincones pues donde nos quisieran escuchar. Y por eso es que en esta última parte, o bueno, lo que viene siendo este primer programa de 2023, pues concluiremos este recuento de programas. Y yo recuerdo que pues seguiste muy activo con la parte del segmento de hijos adultos, porque un tema que se habló en su momento fue de ese programa Contagio Familiar, síntomas y características de los hijos adultos de alcohólicos. Este programa creo que te dejó a ti esta parte de volvernos a enfocar en por qué la importancia de este segmento. Claro, recordarás bien en ese último programa que hicimos para el 27 de diciembre de 2022, cómo abarcamos temas tan importantes de hijos adultos. Tocábamos el tema de que hijos adultos nace como una parte de Al-Anon y va formando su propio porqué. Así es. Cuando tocamos el tema de contagio familiar, los síntomas, y veíamos en ese programa recuerdo que fuimos detectando exactamente las características como si fuera un diagnóstico médico. Exacto. Eso me lleva a dos conclusiones de aquel tiempo. Llegamos a ese, primero, que es una enfermedad. Así es. Y como tal enfermedad
tiene sus características, tiene sus síntomas y tiene sus consecuencias. No sé si recuerdas que la participación de hijos adultos, si mal no recuerdo, fue Alma. Ujú. Tocábamos el tema de por qué son características similares, pero también tocábamos el tema de cómo el contagio familiar va abarcando a cada uno de los miembros de la familia. Y qué importante era que todos los miembros tomaran conciencia, o quien decide seguir el programa tome conciencia de verlo con la seriedad de una enfermedad y separarlo del enfermo. Exactamente. Y fíjate que ahí empezamos a enlazar, porque una cosa que también me tocó después hacer el programa fue con precisamente un miembro alatín, Eduardo. Recuerdo mucho el grupo Amor Propio, que es precisamente en San Pedro Cholula, donde nos hablaba de tal palo, tal astilla, es decir, no tenemos que ser copia al carbón, pues, de nuestro familiar alcohólico. El hecho de que nosotros tengamos al alcance este tipo de programas a temprana edad, pues puede cambiar de verdad nuestro destino. Y en ese programa pudimos ver también cómo a temprana edad podemos tener estas herramientas adecuadas para la comprensión y en su momento esos cambios de actitud que nos ayuden a no engancharnos. Pero luego hubo un tema importante contigo, Fernando, que fue precisamente el que llevaste a cabo con compañeras del grupo Manantial de Vida de este Distrito 1, que es Carmen y Gloria, y era precisamente eso de la autosuficiencia, sí, pero el aislamiento no. Claro, ahí estuvo con nosotros Gloria, la cual envió un caluroso saludo, y Carmen igual, compañeras muy queridas por todos Así los es. miembros de esa familia de Alanón del Distrito 1, y tocamos temas bien importantes, porque me acuerdo, perdón, tengo que hacer una corrección, en el programa anterior de Contagio Familiar, pues no estuvo Alma, sino estuvo Miriam, Mira. de Hijos Adultos Valle Vespertino, y lo saco a colación porque después con Gloria logramos entender este tema de cómo cómo la enfermedad, en las mismas características de la enfermedad, te llevaba al aislamiento. Y ese aislamiento no te permitía desarrollarte como ser humano, y por lo cual es necesario romper este vicio del aislamiento y enfrentar la enfermedad de frente. Y fíjate que algo que llegó muy fuerte contigo, porque fue el primer profesional de la salud que tuvimos ahora sí en el programa, fue precisamente el programa de el alcoholismo contagio familiar con el doctor Guillermo Rojas, que por cierto es un aliado de los grupos de familia Alanón. Y ese programa estuvo excelente porque Alanón estaba el punto de vista de un profesional. Pues nuevamente un saludo al doctor Rojas, que es como tú dices, un buen aliado de Clínica Ser, y ha estado con nosotros no nada más en el programa, sino en algunos otros eventos de Alanón. Y él me gustó mucho este año porque fuimos viendo, a mí me tocó como a ti te tocó, y es más, tu último programa del 2022 tuvo que ver con Alatín, pues a mí que me tocó Hijos Adultos. Y el estar presente con el doctor Guillermo, fuimos cerrando esa parte de 3 programas continuos, primero con Miriam, después con Gloria y Carmen, y finalmente con el doctor. Entendíamos y él nos daba un nuevo concepto, aparte de que él, el doctor Rojas, perfectamente sabe por qué la importancia de que tanto el alcohólico como el alcohólico acuda a AA y sus seres queridos acudan a Alanón. Él lo define perfectamente bien. No es que sea un aliado de Alanón, es que es desde el punto de vista profesional, tiene la certeza de que estos grupos de 12 pasos son la parte que cierra la pinza en una recuperación. Entonces, su opinión siempre ha sido muy valiosa con nosotros. En efecto, y fíjate que para una vez que llegue el punto de vista del profesional, el siguiente programa que tratamos fue algo fundamental para alguien que no conoce lo que es precisamente este programa de 12 pasos, y era el trato al recién llegado. Y ese programa lo hicimos con Laura y con Jessie del Grupo Valle de Puebla Matutino, en donde ellas, como miembros activos y ya con cierto tiempo en el programa, nos explicaban en qué consiste este trato al recién llegado, porque pues siempre tememos
a lo desconocido, tememos a ser incluso criticados o juzgados, y el hecho de tener estas herramientas y decir, bueno, ¿en qué consiste una junta? O qué se hace, o cómo llego, pues nos aclaró mucho ese tema, el trato a saber que estamos en un lugar seguro, donde lo que decimos ahí se queda ahí, y que tenemos ese acompañamiento de los miembros que llevan tiempo en el programa para podernos ir pues en su momento dando ese testimonio y esa experiencia de vida que pues nos puede llevar a nuestras propias conclusiones. Claro. Pero no soltábamos esta parte de hijos adultos, porque después llegó contigo un programa muy bueno que fue el del segundo paso, juicios enfermos y juicios sanos de hijos adultos de alcohólicos. Los hijos adultos siempre nos van a aportar esa experiencia madura de cómo han seguido el programa en sus 12 pasos. Y si bien ellos lo van disgregando, este segundo paso es bien importante como la atención al recién llegado, como seguir los pasos primero, segundo, el reconocer la incapacidad que tenemos ante el alcoholismo, pero después entender que existe un poder superior en este segundo paso. Es importantísimo porque este programa es eminentemente de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la enfermedad que tenemos enfrente es una enfermedad del alma. No sé qué opinión tengas al respecto, Vane, pero claro, la enfermedad es del alma, y como tal el segundo paso pues nos lleva a entender que somos incapaces primero y después que existe un poder superior a nosotros, que va a ser aliado. Y los hijos adultos lo desglosaron perfectamente bien, porque ¿qué pasa con los hijos adultos? Como su nombre lo dice, normalmente ya son gente madura. Y cuando la gente madura empieza a conceptualizar, a adentrarse en la existencia de un poder superior, como quiera que lo entendamos, entonces ya es una decisión madura, exacto, adquirida, como dice nuestro programa, por voluntad propia, nadie te obliga, y eso es lo que va arraigando más. Es el buen inicio de los 12 pasos, no sé qué opinión tengas. Así es, y fíjate lo que acabas de decir, porque como obviamente tenemos un juicio enfermo derivado de ese contagio familiar propio de la enfermedad, pues qué importancia es que también en la parte del sector de A-Latín, que son los jovencitos de 12 a 20 años, pues les puede ayudar este programa no solamente a la comprensión de la enfermedad, sino también a ver que hay afectaciones incluso también en su autoestima. Y el programa que tratamos después con un miembro A-Latín, que es Eduardo, y que es un miembro activo, y que por cierto en el primer programa cuando asistió vino acompañado de una madrina maravillosa que es Yubilia, a quien también le mandamos un gran saludo. Pues en este programa, desde el punto de vista de un miembro A-Latín, pudimos ver cómo es importante el que empiecen a trabajar con estas herramientas y puedan ayudarlos en este periodo de la adolescencia, a quitarnos esta parte de los complejos o de las inseguridades, pues no propias de la edad, pero también propias de la enfermedad. Claro. Y algo que llegó después contigo, fíjate cómo se van enlazando, un tema que también nos cuesta mucho a los familiares entenderlo y que son tabús o que nos quedamos muy callados. Y ese programa estuvo fabuloso, Fernando, porque fue mi intimidad, mi responsabilidad, con Jorge, que incluso pues se conectó desde Canadá. Sí, Jorge fue una experiencia importantísima porque es un hombre que enfrentó con valentía. Digo, ahorita está en Canadá, pero él creció en Ciudad de México y su familia sigue en Ciudad de México, y él enfrentó con responsabilidad algo que la sociedad mexicana ya está abriéndose, pero le cuesta mucho trabajo, que es respetar las preferencias sexuales. Así es. En aquella ocasión él tiene pareja actualmente, y nos comentaba la importancia de asumir la responsabilidad. Él es un hijo adulto, pero también es un homosexual, y él me acuerdo que logró separar muy bien su preferencia sexual, entender la enfermedad sin encontrar un culpable, sino lo vio de una forma diferente, y separa muy bien el programa, con valentía, atendiendo su responsabilidad. Tocamos el tema de la intimidad, y fue muy pulcra su participación, muy respetuosa, pero también muy valiente. Exactamente. Muy valiente para reconocer primero su condición de homosexual, que no
no es como los mexicanos muchas veces queremos tomarla, pero también el reconocer y aceptar las afectaciones que tuvo como parte de esta enfermedad y cómo partió. Me acuerdo, nos comentaba que él sigue viniendo a México ocasionalmente, pero cómo ahora ve desde la perspectiva de su niñez y en otro país las afectaciones que tuvo el haber crecido en un hogar alcohólico. En efecto. Y fíjate que era importante también, a partir de estas muchas voces, que es un mismo viaje, pues tener el punto de vista también del propio alcohólico, pero el alcohólico anónimo, es decir, el alcohólico que en su momento llega a un programa de recuperación que le permite controlar esta enfermedad y obviamente a partir de esos cambios también empezar a hacer cambios a nivel familiar. Y por eso el siguiente programa que tuvimos fue Alcohólico Anónimo, la familia después, con Carlos e Iván, compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos, del grupo La Merced y también del grupo Una Visión para Ti, que nos enfocaron muy bien este capítulo 9 del gran libro que tienen, que es el libro azul o el libro grande, en donde nos explicaban que cuando un familiar llega a un programa de recuperación, pues los cambios no van a ser de la noche a la mañana, que obviamente también va a haber situaciones complejas o difíciles a nivel familiar, pero que este programa es también de mucha comprensión, paciencia, amor y respeto. Y la manera en que nos lo hicieron ver a nosotros como familiares o personas que no padecemos esta enfermedad, pues creo que también nos hace tener una mejor comprensión y empatía con todos aquellos que sí la padecen. Y por eso también después llegó contigo, también con hijos adultos, porque creo que era algo que siempre lo manejabas con ellos, y era los hijos adultos de alcohólicos agradecidos con un poder superior y con la familia. Fíjate que ese programa antecedió de un programa muy fuerte que tú habías tenido, un programa muy fuerte que tú habías tenido con los alcohólicos. Al ser nosotros un programa hermano, de hecho nosotros salimos de Alcohólicos Anónimos. Muchas veces pasamos de querer ser víctimas, hacernos pasar como víctimas, y el que tú hayas precedido con un programa de alcohólicos, con esa valentía, yo me acuerdo perfectamente ese programa como ellos querían comerse el programa. ¿Por qué? Porque tienen mucho que dar, mucho que dar para poder que la gente entienda lo que es el programa. Después vine yo con estos hijos adultos y tocamos temas bien importantes como el perdón, me acuerdo. Tocamos el perdón, cómo a través del perdón dar gracias a que por su familiar alcohólico ellos entendieron que la vida se trata de otra cosa y que el despertar y el crecimiento espiritual es bien importante a pesar de estar afectado por el alcoholismo o la drogadicción. Me acuerdo que llegamos a la conclusión de que para mí era difícil cómo dar gracias a que tienes a un ser querido alcohólico en casa. Llegaste a estos grupos, mucha gente, me acuerdo que tocamos ese tema de que pues yo hubiera preferido no conocer al Anón, pero no tener un alcohólico. Exacto. Y al paso del programa, como te vas adentrando, te das cuenta de que hijos adultos, o nosotros, en grupos tradicionales, terminamos agradecidos, después de tener la aceptación y el perdón, agradecidos con nuestro poder superior, de haber estado, obviamente no por un ser querido alcohólico, sino de haber estado en circunstancias de la vida que nos permitieron llegar a un programa de este tipo de 12 pasos, y entonces ahí conocer nuestra naturaleza, nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, y sobre todo algo que es muy característico, sobre todo en los hijos adultos, en que llegan incrédulos de un poder superior. Así es. Poco a poco, gracias a la enfermedad, y en aquel tiempo decían, gracias a mi alcohólico, pues tengo un despertar espiritual que me lleva a conocer lo más grande que tengo que agradecer en la vida, la existencia de un poder superior en mi vida.
No sé si recuerdes esa parte del programa. Sí, sí, y fíjate que también de pronto pensamos que estos programas, híjole, no, pues me va a llevar mucho tiempo el comprender o el poder asimilar ese conocimiento que me ofrecen, pero los siguientes dos programas que hicimos, fíjate que nos llevó a cosas muy prácticas y concretas que nos ayudan a aplicar el programa desde la primera vez que decidimos asistir a No una me digas que junta. fueron los lemas, Bandy. Fueron los lemas, pero antes vino a latín, porque a latín Claro. nos dio algo muy valioso, que fueron los conceptos, pues para ser feliz. Y en esos conceptos básicos, tanto Michelle como Valentina, que son de un grupo que es precisamente el de Renacer, un camino hacia la vida, y que es un grupo que obviamente pues está en San Martín Texmelucan, pues nos dieron esta visión bastante clara, bastante dinámica de un adolescente, de cómo aplicar estos conceptos para realmente de verdad, aún con la enfermedad presente en la familia, ellos tener una transición de su adolescencia mucho más feliz, más tranquila, más dinámica y sin engancharse con problemas ajenos. Y después, efectivamente, llegaste tú con ese maravilloso programa que fue lemas, frases cortas, ideas sabias. Y ahí sí, de verdad fue un banquete espiritual con Guillermo y con Valeria del grupo Valle de Puebla Vespertino, donde de qué manera tan ágil nos fueron diciendo los lemas que manejamos en los grupos de familia Lano. Claro, son nuestros compañeros y ese programa estuvo rodeado de mucho ejemplo de vida, porque ambos compañeros nuestros llegaron y aplicaron el programa con tal prontitud que pues no recuerdo cuántos meses han pasado de ese programa, pero nosotros que convivimos muy a menudo con ellos en las reuniones nos damos cuenta cómo a través de los lemas, cómo los van practicando, ellos han crecido espiritualmente. Digamos que los lemas son la parte más práctica, pero más profunda de Al-Anon. Me acuerdo que lo desarrollaron de tal manera que cada lema les iba dando algo, no como nosotros de repente lo queremos hacer ver, como una reacción rápida ante una circunstancia determinada, no. Ellos fueron desglosando cada lema como un principio de vida. Y algo muy profundo que tiene que ver con esta perspectiva de Al-Anon, de darnos las herramientas suficientes para tener una mejor calidad de vida. No me acuerdo cuántos lemas vimos esa vez, digo, no lo recuerdo, pero sí me acuerdo que cada lema que íbamos desglosando tenía una profundidad y una efectividad tremenda. Así como tú tuviste la fortuna de tener un programa previo a los chicos de Latín y cómo a ellos el programa a tan corta edad les da beneficios en su vida inmediata, los lemas que tratamos en el siguiente programa nos fueron marcando los beneficios que nos dan los lemas para atender situaciones de la vida cotidiana, pero no como una salida, sino con una profundidad bien importante, que es una concatenación de los 12 pasos. Exacto. Y este programa no sería obviamente completo si no siguiéramos con el apoyo de los profesionales de la salud, porque algo que también tocamos en este, bueno, en este programa o en este espacio de difusión pública fue con un profesional de la salud, un médico, los efectos clínicos obviamente del alcohol y del abuso de sustancias en el cuerpo humano. Fíjense que a veces nosotros pensamos que esto pues es simplemente nada más cuestión de que pues que le baje, ¿no? O que realmente nada más tome conciencia que no debe de beber de esa manera o que no debe de meter X o Y sustancia. Pero hay efectos más profundos, efectos obviamente a nivel físico, a nivel neurológico, que pues un profesional de la salud nos lo puede explicar de una manera más clara, más concreta, y también darnos cuenta que no podemos tampoco nosotros pues como bien lo decimos, no irnos también como a la ligera en estos temas, sino que tener claro que esto es una enfermedad mortal, progresiva, y que requiere atención y en su momento también directrices adecuadas para un acompañamiento familiar.
Y también de ahí llegó una parte importante, porque en ese me acuerdo que por X o Y lo terminé llevando con compañeros del grupo Juntos Podemos Lograrlo, y que fue precisamente el programa de Perdonar me libera. Y en esa ocasión 2 compañeras maravillosas de este grupo pues trataron este tema en donde nosotros necesitamos trabajar también, y como bien tú lo decías, ese perdón por pues la enfermedad de otra persona que nos lleva en su momento a tener circunstancias o situaciones que no queremos estar. Y pues algo que también me gustó, porque después siguió el programa de Alatín con los chicos de Alatín, que fue el grupo de Fortaleza y Esperanza de Nealtican, fue Su recaída no me impide amarlo. Este programa maravilloso en donde estos jóvenes nos iban diciendo tal cual, y no, perdón, este programa fue precisamente tal cual llevado, me acuerdo incluso que lo tuvimos que postergar por una cuestión de una falla técnica, pero que al final lo hicimos, pues nos dieron esta visión de cómo el programa ayuda para que también tú puedas incluso, pues estar presente en la vida de tu familiar o de tu ser querido, aún en esos momentos donde hay recaídas, porque muchos de nosotros tememos a este tema de la recaída, y más cuando eres un adolescente que estás inmerso en una familia con esta enfermedad. Y el tener estas herramientas como las que ofrece el programa de Alatín, pues les ayuda en su momento también a separar la enfermedad del familiar. Claro. Y eso es fabuloso. Y ahí después, fíjate, ahí a veces decimos, oye, ¿y Al-Anon qué es? ¿Es una secta? ¿Es un programa medio extraño? ¿Cómo me encantó ese programa que tú hiciste, Fernando? Porque ahí, ¿cómo pudimos encontrar o entender qué es Al-Anon? Y ese Al-Anon, maquinaria perfecta, ¿cómo nos aclaró la estructura? Pero no lo hice yo, Vani. Fue la segunda vez que tú y yo fuimos conductores de un programa. Y yo creo que no fuimos conductores, fuimos invitados. Si bien a mí me tocó la parte de la conducción, tú estuviste conmigo y estuvo con nosotros Margarita, ¿recuerdas? Excelente. Y ese tema era muy difícil, porque tratar de llevar a que los radioescuchas pudieran comprender cómo Al-Anon es una maquinaria perfecta. Era un tema muy delicado, lo recuerdo perfectamente bien. Y el Poder Superior nos trajo a la mejor invitada. Así es. Que fue Margarita, fuiste tú como invitada y conductora. Y cómo se fue desglosando el programa, el por qué es una maquinaria perfecta. Entonces... Era el aspecto legal, claro, como tal, de una asociación Eso lo tocaste civil. Tú, por eso eras invitada y conductora. Y era el aspecto, recuerdo, perfecto de lo que era los eslabones de servicio en Al-Anon. Claro. Entonces, sí, por favor, a los que no han escuchado todavía estos programas, por favor escúchenlos, están ahí en nuestras páginas, tanto en Facebook, Al-Anon Puebla 1, como en YouTube. Son programas de verdad que nos enriquecen y nos llevan a un conocimiento, porque fíjense que después de ahí sí un programa fabuloso en donde de verdad me conmovió la manera en que pues familiares que son padres de un adicto pueden de pronto, aunque ya no sean pareja, trabajar en unidad y poder hacer un equipo en el cual puedan comprender y puedan pues entender esta enfermedad que tiene un hijo. Y fue precisamente el programa de Su enfermedad nos unió, que fue con Gustavo y con Vicky, compañeros del grupo Valle de Puebla Vespertino, con quienes analizamos este tema, y nos dejó realmente un aprendizaje espiritual de pues cómo de verdad a veces nosotros pensamos que una separación o un divorcio nos lleva a ser como enemigos, como estar en dos frentes, y no, creo que también una enfermedad como esta a nivel familiar puede llevar a decir, ¿sabes qué? Necesitamos de verdad unir esfuerzos y pues buscar también alternativas y soluciones para nuestro ser querido alcohólico o adicto. Porque ya después de ahí, fíjate con hijos adultos cómo fueron primero con ese primer paso, segundo paso, y después llegó el programa contigo, Fernando, de ese tercer paso, confiar en un poder superior. Y en esa ocasión pues tuviste como invitados a Roberto y Emilio del grupo de hijos adultos de alcohólicos. Fíjate que Roberto, un saludo para Emilio, un saludo nuevamente,
Roberto, que es conductor ahora del programa de hijos adultos, ya me quitó esa responsabilidad, ¿verdad? Sí. Pero no, fue realmente un privilegio haber estado este año tan en contacto con hijos adultos. Roberto y Emilio esa vez son dos personalidades distintas, como cada uno de los que llegamos a Al-Anon. Pero al final ellos, me acuerdo que los dos con mucha espiritualidad llegaron a la conclusión de la importancia de ese poder superior en el tercer paso. Y cómo van agradecidos el poder entregar tu vida a ese poder superior, confiar en él. Y nuevamente lo repito, porque cada vez que me tocaba un programa de hijos adultos, pues yo me regocijaba de ver la madurez con la que se trata y la madurez con la que vas aceptando la existencia de un poder superior en tu vida y le vas encargando tu vida y la enfermedad del alcoholismo. Así Yo creo es. que ahí el enriquecimiento fue para todos. No sé qué tengas Pues de que hecho, comentarnos ahí. pues tal cual, este programa, como dicen, se fue enriqueciendo pues martes con martes y vamos a ir a unas breves cápsulas informativas porque está nuestra cápsula obviamente de inicio de año y también pues una cápsula que tenemos siempre de archivo para poder concluir ya con estos últimos programas que hicimos en 2022 y pues tenemos una sorpresita al final del programa, Claro. así que no se despeguen de nosotros y vamos a una breve Una pequeña pausa. Los grupos de familia Al-Anon y Alatín son una hermandad mundial compuesta por familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Continuamos. Este año es un libro en blanco en cuyas páginas escribiré la historia de mi progreso personal a través del uso diario de las ideas de Al-Anon. Recurrí a Al-Anon como a un último recurso, porque no podía resolver por mí mismo el problema que confrontaba. Sé que puedo afrontar ahora esta situación si aplico la filosofía de Al-Anon a mí mismo, a mis pensamientos y a mis acciones. Si me dejo llevar por lo que diga o haga el alcohólico, haré borrones y manchas en las páginas de mi año. Trataré de evitar esto a toda costa. El primer grupo de Al-Anon para hijos adultos se inscribió en 1974, agregándose a una lista creciente de grupos especializados. En junio de ese año, el comité de guías volvió a examinar la guía para grupos especializados. Se ha recibido un número creciente de peticiones para inscribir grupos denominándolos como grupos de mujeres, grupos de negros, grupos de homosexuales, etc. La guía existente solo permite dos denominaciones específicas, padres y hombres. Después de una amplia discusión, la conferencia aprobó por votación rescindir la guía existente sobre grupos especializados y también aprobó la siguiente declaración. La OSM inscribirá cualquier grupo que se designe a sí mismo como grupo de familia Al-Anon con el entendido de que se regirá por las tradiciones y de que las reuniones siempre estarán abiertas para cualquier miembro de Al-Anon. Sería contrario a nuestras tradiciones incluir en la lista de la OSM una reunión cerrada de la cual se excluya a algún miembro de Al-Anon. Conocer la historia de Al-Anon es conocer mi historia. Los grupos de familia Al-Anon y Alatín son una hermandad mundial compuesta por familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Continuamos. Genera conciencia en la web por Om Radio. WhatsApp y Telegram 2225 7777 86. Om Radio Podcast.
Los grupos de familia Al-Anon y Alatín son una hermandad mundial compuesta por familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Continuamos. Me gusta cómo comienza el tercer paso, que dice: resolvimos. Esto significa que puedo ejercer activamente la opción de confiar mi voluntad y mi vida a un poder superior. Nadie me va a obligar, nadie va a obligarme a hacer nada. Mi recuperación es decisión mía. Lo que decido hacer con mi voluntad y con mi vida es decisión mía, y hoy decido confiarlas al Dios de mi entendimiento. Qué alivio representa tomar por fin esa decisión y comprender que no tengo que hacer o arreglarlo todo. He comenzado a aprender cuáles son mis responsabilidades. Me siento más ligera sabiendo que mi poder superior está conmigo las 24 horas del día para ayudarme con mi vida y sus retos, desde la decisión más pequeña hasta la mayor oro. Dios, ¿qué deseas que diga o haga hoy? Literatura Esperanza para hoy, página 365. Pues ya regresamos después de esta breve pausa y seguimos con este recuento fabuloso, porque precisamente después llegó un programa muy bonito que fue Las crisis con humor pasan mucho mejor, Fer, y ese recuerdo que fue con compañeros del Grupo Esperanza de Vida de Alatín, de pues aquí también de San Manuel Puebla, y en ese programa recuerdo perfectamente que estos miembros, como hermanos incluso que son consanguíneos, nos dieron un punto de vista más alivianado y más claro de cómo enfrentar estas situaciones que se presentan a nivel familiar, pero con humor, porque de pronto somos muy dramáticos, Fernando. Llegamos al programa sintiendo que de verdad, o sea, la tragedia nos está consumiendo, y el programa nos va ayudando poco a poco a ver de una perspectiva clara, realista, pero también pues creo que con ese toque de esperanza, incluso pues también hasta con humor, esas crisis. Claro. Y pues bueno, incluso después también llegó un programa muy, muy, muy bueno, que fue precisamente uno que hiciste tú, que fue Al-Anon, un programa para toda la vida, porque a veces pensamos que si ya el familiar ya se recuperó, yo para qué, como que para qué sigo yendo, y ese lo tocaron muy bien con tus invitados que tuviste. Porque fuimos desarrollando el tema de que Al-Anon no es para toda la vida, por sí mismo. Es para toda la vida porque es una nueva forma de vivir. O sea que cuando llegas a Al-Anon, te vas preparando para una nueva forma de vivir. Cuando tú adquieres esa nueva forma de vivir, pues ya es para toda la vida. Así Digamos es. que se invirtieron los temas y no es que tú estés... A mí me acuerdo que fue con una diferencia entre el un día a la vez o solo por hoy de los alcohólicos. Realmente nosotros, los de Al-Anon, estamos llevando una nueva forma de vida. Entonces nuestra vida es diferente. Y a partir de que eres tocado por el poder superior y que lo que veníamos comentando, fíjate cómo es una inercia de todo el año. Habíamos comentado que gracias al ser querido alcohólico llegas a Al-Anon y que después de eso tienes un despertar espiritual, empiezas la aceptación, el perdón, que tú lo tocaste muy bien en ese programa. Después llega a que tú estás adquiriendo una nueva forma de vivir, y esa nueva forma de vivir es el modo Al-Anon, que es algo que nosotros ya agradecemos a nuestro poder superior, el poder tenerlo, y los hijos adultos, como siempre, lo desarrollaron perfectamente bien. Y con esa madurez que los caracteriza, fuimos desglosando el por qué es un programa para toda la vida. Tanto que ambos invitados, que fueron Verónica y Roberto, pues ya no conciben la vida sin un programa de Al-Anon. Exactamente. Tocamos el broma de quererse graduar y este programa no admite graduación, ¿verdad? Así es. Y después llegó algo también muy valioso para este programa, que fue el tema que tratamos, mi adicción a temprana edad. Aún hay tiempo para cumplir mis sueños. Y ese programa fue con compañeros de Alcohólicos Anónimos,
Carlos, que de nueva cuenta un saludo porque es siempre también como miembro activo de Alcohólicos Anónimos, pues el que nos apoya mucho para esta unidad que hacemos siempre con base en esa sexta tradición que tenemos de trabajar de la mano con los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y también nos acompañó en esa ocasión pues este joven que recuerdo perfectamente que estuvo en los grupos pues obviamente a muy temprana edad y pues pudo también a temprana edad conocer este programa de 12 pasos que lo llevó a pues controlar su enfermedad. Y pues a partir de su testimonio de vida, el escucharlo como hoy tenía otras expectativas, tenía otra forma diferente de pues realmente recuperar sus sueños, que era pues el ser comerciante, el poder tener una cierta solvencia económica que le ayudara a cumplir sus compromisos, y cómo pues de ese mundo de tinieblas de pronto con la ayuda de este programa de 12 pasos pudo acercarse y pudo tener un control de esa enfermedad. Y también después llegó un programa de Alatín, que fue el de si el alcohólico es él, ¿por qué yo tengo que cambiar? Este programa lo hicimos también con miembros de Alatín del grupo que se encuentra en Altican, en el cual pues a partir de su testimonio pues nos fueron dando también esta parte de lo que nos toca a nosotros hacer como familiares. A veces le echamos la pelota al de al lado y decimos que estamos como muy inmersos en lo que hace otro y no vemos lo que también nosotros estamos haciendo. Entonces creo que esos dos programas fueron fabulosos para irnos llevando de la mano a lo que también después tú tocaste con una compañera muy querida de Valle de Puebla, Matutino, y ese programa fue La conciencia informada de mi grupo es mi fortaleza. Claro, ese programa estuvo bien interesante porque cuando leímos el título que nos hicieron favor de pasar, es La conciencia informada de mi grupo es mi fortaleza. Y ella es una miembro activa reciente, entonces ella está en el proceso de conocer el grupo, pero muy rápido está adquiriendo conciencia de por qué es una fortaleza el tener la conciencia de tu grupo y por qué tenemos que, o vamos desarrollando muy rápido en esa conciencia de grupo, el que somos una familia. Así es. Y al ser una familia, siempre la familia va a ser nuestra fortaleza. Pero después, híjole, Fer, tú nos fuiste llevando con un manjar espiritual, porque ese programa como también fue enriquecedor. Mi despertar espiritual me lleva a pasar el mensaje. Esos dos testimonios de dos compañeras maravillosas de Valle de Puebla Vespertino, Tere y Leti, cómo nos enriqueció sus puntos de vista, pues precisamente como madres de alcohólicos. Claro, porque como el despertar espiritual a partir del dolor de una madre de ver a tu hijo alcohólico, drogadicto, y cómo ese dolor tan fuerte te lleva al despertar espiritual, a la serenidad que te va dando, la conciencia de la existencia de un poder superior, y cómo lo desarrollaron muy bien las dos, cómo desde puntos de vista distintos fueron tocando el tema, lo fueron encerrando, y el por qué a partir de ese manjar del despertar espiritual, que no les quitó el dolor, pero sí les ha evitado el sufrimiento y les está llevando a vivir la vida con plenitud. Los lleva a ¿qué? A pasar el mensaje. Exacto. Cómo a través del dolor llegas a nuestro 12º paso y entonces tienes que pasar el mensaje, cosa que tú y yo estamos haciendo ahorita y que gracias al Poder Superior lo hemos hecho durante este año, pero específicamente con ese testimonio de Leti y de Tere, nos quedó perfectamente claro cómo pasar de la oscuridad a la claridad de la luz, a la luz que te da el despertar espiritual y cómo es necesario compartirlo pasando el mensaje. Exacto. Y después vino algo que, como bien lo dices, que fue esa como ya pase de estafeta
a los pues grupos de hijos adultos de alcohólicos, porque recuerdo que si bien habían estado como invitados con nosotros, pues de pronto también se animaron a tomar la conducción de su propio programa y de su propio espacio. Era una consecuencia natural. Exactamente, y recuerdo ese programa que hicieron con características de hijos adultos de alcohólicos. Alma, que actualmente, bueno, pues está en otro país, en España, y Roberto, que pues prácticamente asumió también este compromiso de pues conducir ese espacio de difusión pública con el segmento de hijos adultos de alcohólicos. Pero ya también llegó después algo muy bonito que también se enlaza con este segmento, porque tú bien que lo llevaste con mi transición de Alatín a Al-Anon, con esta compañera maravillosa Keilani, que prácticamente, efectivamente, está en esa transición de ya dejar los grupos de Alatín para entrar a los grupos de hijos adultos. Ella tiene ya por edad, está en su proceso de transición, es una universitaria que está ya, así como entró a una nueva faceta de su vida en la universidad, en Huejotzingo, también va a entrar a una nueva faceta dentro de su programa de Al-Anon. Y es una afortunada, es una mujer, una jovencita muy madura, que ya tiene el programa masticado, tiene 8 años en el programa, y cómo le ha ayudado a ella este programa a llegar a dejar la adolescencia y entrar a la vida adulta, pasando de Alatín a Al-Anon, a entender a su familia. Nos enseñó perfectamente cómo. A mí se me hizo como un resumen de esos programas que has llevado tú tan atinadamente de Alatín, cómo hacer esa transición, esa madurez, cómo ella ya entiende la enfermedad como algo parte de ella, ella aprendió a querer a su papá, ahora tiene una muy buena comunicación con su papá, con su mamá, y cómo esta enfermedad para ella ya es algo que gracias a Alatín lo tiene perfectamente claro, y su transición va a ser algo que dicen que no hay envidia de la buena, ¿no? Que muchos de los que estamos en Al-Anon y llegamos a una edad mayor a este programa de 12 pasos, pues quisiéramos haberlo tenido. Ahí es donde en ese programa se concatenó mucho de lo que había yo hecho en esos programas que me tocó conducir por el poder, gracias a mi poder superior, cómo entendí que una nueva forma de vida, una vida valiente de enfrentar las situaciones difíciles, las crisis, son parte de las consecuencias, de las gratitudes que nos da este programa de Al-Anon. Esta mujer, ya universitaria, está enfrentando la vida con mucha alegría. Así es. Con humor, como dijiste en el programa de Alatín, con mucha valentía, pero sobre todo con una serenidad y una conciencia clara de lo que es la enfermedad y cómo podemos vivir, ser felices, aún dentro del caos que provoca esta enfermedad. Exactamente, Fer. Y pues no podíamos concluir ese 2022 si en el punto de vista del profesional, que en este caso pues el siguiente programa fue El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y eso muy bien nos lo explicó el doctor Rolando Ceballos, que también es un terapeuta, obviamente especialista en adicciones, y que también incluso trabaja en el espacio de Clínica SER como acompañamiento pues profesional para este tipo de enfermedades. Y como recuerdo que también nos hizo ver la importancia de que nosotros como familiares o amigos de alcohólicos o adictos busquemos estas herramientas o esta ayuda que nos ofrece Al-Anon o Alatín, y que a partir de esto pues podamos conocernos a nosotros mismos y empezar a hacer cambios que nos ayuden a tener una vida más tranquila y serena. Y también que creen que pues se nos acercaban esas fechas Habían que pasado son 11 meses. Así es, que son muy muy fuertes para todos los que convivimos con familiares y amigos de alcohólicos. Y era tal cual, empiezan las fiestas decembrinas, empieza mi temor. Pero ese programa estuvo fabuloso porque lo hicimos con una compañera de Alcohólicos Anónimos, con Alejandra, que a partir del punto de vista de alguien que tiene ya este programa practicándolo un día a la vez o en un solo por hoy, pues nos hace ver la importancia de que no detengamos a nuestros familiares ni los pongamos ahí en aprietos en estas fechas, que al contrario, pues si en ese momento requieren estar más tiempo en sus grupos de Alcohólicos Anónimos, en ese acompañamiento que bien lo hacen ellos, pues que no seamos piedra de tropiezo y por el contrario, que aprendamos a convivir en esta etapa de su sobriedad.
Y también que no tengamos el temor a lo que en su momento pueden llegar, que son las recaídas, pero que estas también pueden llevarlos a una, pues en su momento a buscar esa ayuda de una manera todavía más consciente y seria de los efectos que causa esta enfermedad. Y bueno, qué maravillosa manera de ir concluyendo ese 2022, porque recuerdo que después pues siguió también otro tema que le pega mucho a las etapas decembrinas, cuando llegan pues las bonanzas, los aguinaldos y demás, y fue el que tú hiciste con Montserrat y Fernando, que pues fíjate ahí cómo enlazamos muy bien Al-Anon y AA, Claro. porque el tema fue maravilloso, la importancia de la reserva prudencial. Ese programa estuvo muy interesante, muy enriquecedor, porque estaba un alcohólico y un familiar. Uh-huh. La mujer es Al-Anon y Fernando AA. Uh-huh. Y cómo pudimos, ese programa fue maravilloso porque pudimos enlazar desde el tema económico, la importancia de una reserva prudencial, la importancia de cómo a través de los 12 pasos fueron ellos entendiendo la necesidad de tener una reserva prudencial en la familia, cómo lo han ido logrando, cómo les ha provocado tranquilidad, pero también ese programa trae lo que siempre nos dio lo que siempre nos da este programa, que también ellos fueron provocando o tienen la reserva prudencial emocional. Exactamente. Que eso les permite tener dentro de las crisis una reservita ahí emocional, que es a través de la práctica de los 12 pasos, y algo muy importante, la confianza mutua entre el AA y Al-Anon. Ese programa fue un regalo espiritual que yo creo que debieron habérmelo dado este 6 de enero que ya se aproxima. Y bueno, pues concluimos muy bien ese 2022 porque después llegó el último programa de 2022 del segmento de Hijos Adultos de Alcohólicos con ya la conducción tal cual de Roberto, que le mandamos igual también de nueva cuenta un saludo, que fue el de Repartiendo Culpas. Y ahí tuvo como invitada a una compañera del grupo de Valle de Puebla de Hijos Adultos, precisamente Ana, que estuvo ahí desmenuzando muy bien este tema de la repartidera de culpas cuando no tienes el programa a tu alcance y cómo a partir de su práctica pues puedes hacerte responsable de la parte que te corresponde. Y concluimos muy bien ese 2022 porque el último programa pues fue precisamente con Alatín, y en esa ocasión estuvieron compañeros del grupo Un Día a la Vez, el grupo de Tehuacán, Puebla, del Distrito 9, en donde lo partimos desde un lema muy práctico y sencillo: primero lo primero. Y ahí es aprendiendo a ser responsable, en donde pues a corta edad te tienes que dar cuenta de que no todo lo tienen que hacer los adultos por ti, o no todo es responsabilidad del alcohólico o de quien esté a tu cargo, sino que tú también a temprana edad tienes que asumir tus responsabilidades. Pues qué maravillosa manera de haber hecho este 2022, y creo que esto nos marca, Fernando, a que tenemos un reto para este 2023, que este programa siga siendo un semillero de muchas voces, pero un mismo viaje. Y por eso el compromiso que tenemos hoy como parte de este proyecto de difusión pública, pues es que más personas pues se acerquen a estos programas, que tengamos pues muchos más invitados para este 2023, y que el mensaje, que es el objetivo primordial, pues llegue a todos aquellos que aún no lo conocen. Claro, yo creo que el reto es muy bonito, las ganancias son muchas. Y el reto es bonito, ¿por qué? Porque lo único que estamos pidiendo es ser un medio por el que el poder superior haga uso de todo ese poder que tiene para que desde nuestras voces y sobre todo de nuestros invitados se haga llegar el mensaje a quien lo necesita. El programa Vane no es tuyo, no es mío, no es ni de los invitados, es del poder superior. Exacto. Y este proyecto de difusión pública, específicamente este programa de muchas voces, un mismo viaje, pues ha logrado amalgamar a Alatín, Hijos Adultos, Alcohólicos Anónimos que han estado con nosotros, profesionales que han estado con nosotros, y grupos tradicionales. Somos una familia muy grande. El año que empieza, seguramente de la mano de nuestro poder superior va a cumplir su objetivo. Pero como no todo es promesas, llegó el momento de la
última sorpresa o la primera sorpresa del año. Este año, claro, porque debemos de iniciar, así como iniciamos con los propósitos en esa cena de Año Nuevo, pues que este también sea un propósito de llenar una agenda, como pues realmente se note la recuperación en nuestras anotaciones, y por eso, como regalo de inicio de año, pues vamos también a dar una agenda ejecutiva 2023, esta agenda ejecutiva donde incluso se conmemoran los 50 años de la formación de nuestra Oficina de Servicios Generales de Al-Anon México, pues es precisamente un obsequio que da este Distrito 1 a todos nuestros radioescuchas, y obviamente, bueno, nos encantaría darlos a todos, pero bueno, vamos a tener, así como incluso pues lanzamos esa rifa para el último programa del 2022, pues también esta agenda ejecutiva para este primer programa del 2023, y pues la mecánica, yo creo, Fer, pues que sea la misma, prácticamente que a través de un correo electrónico o de los medios que tenemos a nuestro alcance con nuestras redes sociales, pues que nos comenten o que nos digan cuál de estos programas que hoy abarcamos en este pues primer programa de año fue el más enriquecedor para ti, o qué fue lo que realmente qué te llevó o qué te llevas de este espacio de difusión pública. Y bueno, pues ya lo haremos conocer a los ganadores en los siguientes programas, y pues no nos queda más que decirles muchas gracias por su atención, por su espacio, por su tiempo. Vamos a tener de verdad muchas sorpresas este 2023, y pues si nuestro poder superior así lo determina, pues aquí nos tendrán este año, Fernando, con todo ese entusiasmo para hacer llegar muchas voces con un mismo viaje. Claro, así va a ser seguramente, y mientras eso sucede, el próximo martes, aquí los esperamos con el segundo programa de este año. De hijos adultos, que llega hijos adultos. Ahí, Roberto, así con es. todo el ánimo del mundo, y este hombre mucho nos va a dar. Así que son invitados al próximo programa. Vane, muchas gracias por estar en este proyecto, muchas gracias por permitirme estar contigo, codo a codo en privilegio, en la difusión, y pues sigamos adelante. Así es, pues feliz inicio de año y hasta la siguiente emisión. Hasta la próxima. En Al-Anon y Alatín perseguimos un único propósito: ayudar a familiares y amigos de alcohólicos. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión el martes en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.